Buenas tardes, mi nombre es Jean-Paul Espinosa y les doy la más cordial bienvenida al cuarto encuentro de este proyecto titulado Habla Profe. Les quiero recordar que esta actividad es realizada principalmente por un grupo de estudiantes de la Maestría en Literatura Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Básicamente nos hemos propuesto aquí crear espacios de diálogo con catedráticos muy destacados, como para que podamos conocer más a fondo sus líneas de investigación. De hecho, desde octubre del año pasado, más o menos, hasta hoy, hemos ya presentado 3 charlas con distintas personalidades de nuestra casa de estudios, como por ejemplo las doctoras Giovanna Polarolo, Mariana Libertad, también está Carmela Zanelli, que fue una de las primeras que está en este espacio. Y cada conversación la pueden encontrar en los archivos de este mismo canal de YouTube y también, dicho sea de paso, en el historial de la página de Facebook Posgrado en Literatura Hispanoamericana PUCO. Así lo pueden ubicar en esa red social. Y bueno, hoy tengo el agrado de compartir la sesión con un invitado muy especial. Se trata del doctor Luis Fernando Chueca, es actual director de la maestría que organiza justamente esta serie de videos. Y con él vamos a dialogar acerca de los vínculos que existen entre poesía y nación. Eso sí, no vamos a entrar específicamente en producciones literarias del siglo XX y más específicamente todavía a producciones literarias de la segunda mitad del siglo XX. Y antes de dar inicio a la entrevista, me gustaría leer brevemente una biodata del profesor. Luis Fernando Chueca es doctor en literatura por la Universidad Católica de Chile, actualmente es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Perú, además de director de la maestría en literatura hispanoamericana, y entre sus trabajos críticos más recientes está la edición, junto con Giovanna Polarolo, de Poesía Peruana entre la fundación de su modernidad y finales del siglo XX, la coedición entre la Universidad Católica y la Casa de la Literatura Peruana en el 2019. Y bueno, también ha incursionado en la escritura creativa. De hecho, su último poemario que publicó fue Contemplación de los Ojos del año 2005. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Jean-Paul. Te agradezco a ti por la entrevista en esta oportunidad y bueno, les agradezco a todos los y las integrantes del equipo por estar trabajando justamente estos encuentros que creo que son de bastante utilidad para los propios estudiantes, para otro público que también pueda estar interesado en estos temas. Creo que es un espacio en realidad bastante valorable, así que te agradezco mucho también la consideración de haberme invitado para ahora. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Y tal como usted ha mencionado y también he estado anticipando, de hecho, este espacio es un poco como para explorar cuáles son esas líneas que siguen los profesores y, de hecho, sus investigaciones dan cuenta de un interés por la poesía peruana del siglo XX, realmente la segunda mitad, específicamente las décadas 70, 80 y 90. Y uno de los conceptos clave que se repite en los títulos de sus investigaciones es el de nación. Creo que ha sido una de las nociones que más ha trabajado y que me gustaría profundizar en esta charla que tenemos programada para el día de hoy. Y voy a comenzar, son 3 segmentos breves, esperemos, para que podamos tener una panorámica de lo que vendría a ser los vínculos entre poesía y nación en la poesía peruana. Y bueno, sin más preámbulo, demos inicio a la conversación. Yo decía hace un momento que, claro, esta tarde vamos a tener esos ejes principales, poesía y nación, y de repente nuestro punto de partida puede ser un aspecto crucial que es la identidad nacional. Creo que este término ha suscitado diversos posicionamientos. De pronto, muy inicio del siglo pasado era más frecuente entre ciertos autores la exaltación patriótica y consecuentemente la representación de una identidad más sólida y firme, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los poetas como José Santos Chocano, ¿no? O un poema como La bandera de Enrique López Agújar, o Federico Barreto, que también tiene un texto titulado Mi patria y mi bandera, o incluso una escritora que está siendo más revalorada en los últimos años, que es la Stenia Larriga de Llona, que tiene un libro, Fe, Patria y Hogar, que también va por esa línea. En todo caso, eso sucede en las primeras décadas del siglo XX, y tengo la impresión que a medida que van transcurriendo los años, esto de alguna manera cambia radicalmente, ¿no? O sea, creo que podemos echar un vistazo a Todo esto es mi país, por ejemplo, de Sebastián Salazar Bondi, o a Patria Tristísima de Manuel Escorza, en donde ya no se presentan estos cantos celebratorios al país, ¿no? Sino creo que más bien surgen visiones, por decirlo menos, desencantadas. Y entonces quería preguntarle, doctor Chueca, si pensamos en la poesía peruana de las últimas décadas del siglo XX, ¿qué rasgos caracterizarían al sentido de pertenencia entre sujeto y nación?
tal como deja entrever sus investigaciones, considera que aparecen en las postrimerías del siglo XX subjetividades que se ubican en abierto desencuentro con las imágenes oficiales de la nación? Y de ser así, ¿a qué factores se atribuye este hecho? A ver, como para también hacer un recorrido que nos lleve a este punto, que como tú señalabas es algo que he trabajado, sobre todo vinculado con mi tesis de doctorado, que justamente trabajé poesía y nación en relación con el tiempo del conflicto, con la poesía que surge a partir del conflicto armado interno, incluso se escribe después de haber terminado el conflicto, pero en relación con eso. Pero si nos vamos un poco más atrás y en relación con los ejemplos que tú ponías, podríamos plantear que un caso fundamental para entender qué es lo que sucede con la poesía posterior está vinculado también con la fundación de lo que se suele llamar la modernidad poética en el Perú, sobre todo a partir del eje vinculado con las vanguardias. Podríamos irnos un poquito más atrás incluso y pensar en Manuel González Prada y las baladas peruanas y cómo desde allí se va planteando una mirada que supone una crítica respecto de los discursos oficiales, de las narrativas oficiales acerca de la nación que se construían en otros ámbitos, pero en el propio ámbito de la poesía, como tú estabas planteando. Pero con las vanguardias, en realidad podríamos decir que se cimenta y se consolida esa mirada crítica respecto de esos discursos oficiales. Es decir, bastaría con mirar ya incluso al Vallejo inmediatamente antes de su desarrollo vanguardista con los heraldos negros, ¿no es cierto? Su desarrollo vanguardista con Trilce, pero podemos verlo en los heraldos negros y en Nostalgias Imperiales, cómo va planteando una serie de miradas que incorporan justamente esta otra visión del Perú, en donde lo indígena, por ejemplo, no solamente se ve como un rastro del pasado, como una cosa que está allí congelada, sino como algo presente, actuante y que es absolutamente fundamental en la propia construcción de la subjetividad del hablante de esos poemas. Pero no solamente nos quedemos con Vallejo, si estamos hablando también de las vanguardias, podemos pensar algo que creo que es absolutamente central también tener en cuenta, la importancia de la poesía que se escribe desde fuera de Lima en las vanguardias y cómo, por ejemplo, estoy pensando sobre todo en el grupo Orcopata en Puno, ¿sí? Cómo se va planteando desde la poesía misma, pero desde el proyecto cultural que significó el Boletín Titicaca, también podríamos plantearlo como un proyecto de nación distinto al proyecto de nación criollo predominante y predominantemente expresado en la poesía. Yo creo que desde allí ya se van planteando otras miradas, otros cuestionamientos y otros acercamientos entonces desde la poesía a este tema vinculado con las identidades, con la nación, con la idea de nación, digamos, que se consolida desde, qué sé yo, desde la independencia como una nación homogénea que podría estar, qué sé yo, relacionada con esto que Benedict Anderson llama la comunidad imaginada, es decir, ya habría supuestamente algo en ese sentido, pero justamente la poesía de la vanguardia y la poesía avanzando en el siglo XX, lo que nos da cuenta es que esa supuesta comunidad imaginada es algo que no ha llegado a construirse en el Perú, que las heterogeneidades que tenemos en el país y las jerarquías, las desigualdades vinculadas con esas heterogeneidades, cómo se ejerce el poder, cómo se ha ejercido el poder desde ese marco, ¿sí? Llevan a ver que el Perú en realidad es algo desestructurado, no construido como nación, que la nación o que los discursos de lo nacional han privilegiado a ciertos sectores, han favorecido y han estado más bien como muchas veces herramientas para consolidar los poderes de las élites y no una visión integradora que supusiera una modernidad otra, podríamos decirlo así. Avanzando en el siglo, ¿sí? Y tú mencionabas los casos, por ejemplo, de Salazar Bondi, con Todo esto es mi país, podríamos incorporar allí poemas, no diría en ese momento todavía un libro completo, pero poemas de Washington Delgado, como el poema Historia del Perú, podríamos vincular allí Romualdo, es decir, podríamos empezar a ver cómo ya desde los propios años 50, ¿sí? Se van planteando una serie de discusiones ya, digamos, un poco más explícitas incluso
desde la poesía, que es un discurso en principio no explícito. Hay que tener en cuenta esa complejidad también, es decir, lo explícito dentro de las ambigüedades del trabajo con el lenguaje, del trabajo con las sonoridades de la poesía, que supone también un ámbito bastante rico por explorar. Pero cómo se van planteando entonces desde allí una serie de miradas críticas que intentan ver otras dimensiones, ¿sí?, de la nación peruana, las fragilidades o lo fallido de la nación peruana, y entonces se comienza a apuntar hacia otras maneras de ver. Yo diría que un libro, para seguir avanzando en el tiempo, un libro absolutamente central en esta discusión sobre poesía y nación es Comentarios Reales de Antonio Cisneros del año 64. ¿Sí? Estamos hablando de un momento, y eso también es bien interesante, de un momento que viene inmediatamente de del primer momento de las guerrillas de los 60, antes del segundo momento, ¿sí? Pero que ya las guerrillas van poniendo en discusión justamente la estructura nacional, van poniendo en evidencia lo fallido de estas estructuras y van planteando la necesidad de otras miradas. Un libro como Comentarios Reales, que es bien interesante, lo tengo aquí justo como para decirlo tal cual, es bien interesante porque se divide en secciones que son Antiguo Perú, Hombres, Obispos, Soldados, Canciones de un Señor Arrepentido, canciones y bueno, algunos muertos, 3 testimonios de Ayacucho, Nuestros días, es decir, que va avanzando en el tiempo, ¿no es cierto?, que va proponiéndose como una reescritura, yo le he planteado así en algunos artículos, una reescritura nacional desde la poesía, es decir, un planteamiento de un discurso que justamente critica y se pone al frente de las narraciones habituales acerca de la nación. Plantea entonces una contrahistoria, una historia no oficial desde la poesía y desde las herramientas de la poesía. Esto igual insisto otra vez, y creo que es central en esta mirada crítica. De los 60, es decir, de las guerrillas del 60 que de alguna manera llevan a estas preguntas, tenemos que estar pensando, bueno, las del 60 y las guerrillas del 65, tenemos que estar pensando en lo que significó el gobierno de Velasco, tenemos que estar pensando en los 150 años de la independencia, es decir, una serie de circunstancias que lo que van planteando es la necesidad de repreguntarse acerca de qué es el Perú. El Perú es realmente una nación, el Perú es un país consolidado, el Perú tal como funciona, a quiénes es, por quiénes es que ha visto y a quiénes ha dejado excluidos habitualmente. Esas son preguntas que pongo el caso de Cisneros porque es el más orgánico, ¿no es cierto? Pero que están muy planteadas en esos momentos. Estamos hablando de los años 60, estamos hablando de los años 70, la aparición de Hora Cero, la importancia de la inclusión de otras voces, de las calles de Lima, de sujetos populares, es decir, todo eso va como planteando o fortaleciendo esas discusiones. Al llegar, y ya voy al punto central de tu pregunta ahora sí, al llegar a los años 80, ¿no es cierto? Es decir, al llegar al momento de inicio del conflicto armado interno, bueno, todas esas preguntas son parte de lo que ha ido trabajándose desde la sociedad, desde los sectores progresistas de la sociedad, pero también desde la literatura y particularmente desde la poesía. Y entonces cuando comienzan a darse las primeras evidencias de que lo que estaba ocurriendo en el país en los 80 no solamente tenía que ver con que algunos locos se habían levantado para destruir el Estado, sino tenía que ver con toda una serie de deudas embalsadas, digamos, de la nación peruana. Entonces la poesía empieza a explorar también estas posibilidades, más o menos orgánicamente, en un poema o en un libro completo, pero eso se va trabajando. Es decir, desde allí, podríamos decir, desde esas herencias, digamos, es que se trabaja justamente en esta poesía de los años 80 como un eje neurálgico, justamente la pregunta por el Perú. La pregunta por el Perú desde la urgencia de estar viviendo un momento de violencia con toda su magnitud, o la pregunta por el Perú ya habiendo pasado la urgencia de ese momento de violencia, pero digamos en las preguntas que procuran hacer revisión, balance, qué pasó, por qué pasó esto, qué hemos sido como sociedad para que esto pueda ocurrir. Entonces sí, en esta etapa, la poesía que
que se escribe vinculada con esos temas, porque hay mucha poesía que no transita por allí también, pero la poesía que se escribe vinculada con estos temas es fundamentalmente una poesía que ejerce una mirada crítica respecto de esos discursos de la nación, respecto de lo fallido de la nación, y entonces que intenta aportar visiones, que intenta aportar en algunos casos perspectivas, no necesariamente va a ser así, pero en algunos casos intenta aportar perspectivas que contribuyan, digamos, a complejizar las miradas. Sabemos que la poesía es siempre un discurso minoritario, poco leído, poco atendido, pero de todas maneras son textos que van quedando y que van provocando miradas, ya un poco más, un poco menos, pero que, digamos, todavía seguimos leyendo esa poesía y todavía nos sigue interpelando. Creo que esa importancia está justamente dada allí, una poesía que nos permite mirar. Una de mis, digamos, hipótesis fundamentales al momento de trabajar la tesis tenía que ver con eso, la poesía que habla de la violencia, la mayor parte, no voy a decir toda, pero la mayor parte de la poesía que aborda la violencia de los años 80 y 90, no aborda solamente un acontecimiento de violencia, un hecho de violencia, una matanza, un atentado, sino que aborda eso en relación con el Perú, en relación con la sociedad, en relación con qué es lo que ha llevado a que esto exista. No sé si por ahí ya más o menos algo contesté la pregunta. Sí, sí, profesor, me ha parecido muy interesante esa apreciación suya acerca de cómo es que en cada etapa histórica también ha influido determinantemente en la visión que tienen esos poetas. Y creo que uno de los aspectos que uno puede extraer de todo esto es que efectivamente las últimas décadas delatan un posicionamiento subjetivo crítico respecto a esos discursos oficiales de la nación. Y ahora, usted mencionaba un tema que me parece importante, que es el tema de la violencia. Y de hecho, sus trabajos sobre Domingo de Ramos, sobre Arroyo Santibáñez, y sobre Montserrat Álvarez, incluso sobre Victoria Guerrero, tienen como punto en común algo que me parece importante, que es el núcleo social, el tema de los vínculos comunitarios. Creo que muchos de esos textos de esos escritores de los 70s, 80s y 90s elaboran imágenes de fisura, que parecen comunicar una realidad en donde a lo mejor ya no es posible establecer vínculos dentro de un cuerpo social. Creo que este hecho se puede revelar bien en la construcción de hablantes líricos que siempre están al margen de la oficialidad, ¿no? Y que además encarnan ese otro, ¿no? A menudo abyecto u otras veces inútil para los imperativos de progreso y de desarrollo, entre comillas. Y creo que se da a conocer una ciudadanía que experimenta una crisis permanente por vincularse entre unos y otros. Entonces, me interesaría saber en ese sentido cómo se representan esos territorios de alteridad, ¿no? ¿Qué operaciones ideológicas se ponen en juego a la hora de plasmar una nación que hace de la integración colectiva una imposibilidad? Y lo pregunto a raíz de esos últimos artículos que ha publicado desde el 2014, 2013 en adelante. Y también me gustaría preguntar, y esto ya será un segundo segmento de esta misma pregunta, que es si es que estamos abordando poéticas que manifiestan los quiebres del lazo social. Me preguntaba si no existen acaso propuestas que a contracorriente de la época más bien planteen una utopía de la unidad nacional. O sea, en esa etapa histórica que nosotros estamos abordando, ¿hay poetas que apuesten casi a manera de proclama la reconstrucción de los vínculos comunitarios? Serían esas dos Ya, preguntas que le haría en esta ocasión. ya, si se me va perdiendo alguno de los puntos, me lo recuerdas luego. Con relación a lo primero que planteaba, sí, efectivamente, estamos hablando de una mirada crítica, una mirada distanciada, no solamente de los discursos oficiales, sino también de las posibilidades de pensar en la construcción de algo orgánico como nación en términos generales, ¿cierto? Y estamos hablando allí, y probablemente allí tengamos que poner más claramente lo que ocurre efectivamente con los 80 y probablemente avanzados los 80 hacia los 90 y en los 90 mismo, estamos hablando de otro eje que entra mucho más claramente en crisis, que es el eje de la utopía, ¿cierto? Es decir, hasta los años 70 y probablemente comienzos de los 80
también desde los sectores progresistas, en donde también podríamos ubicar a la mayor parte de los poetas en general, ¿sí? La utopía es una expectativa, la expectativa utópica es una expectativa fuerte. La poesía siempre ha sido, sobre todo, desencantada, pero muchas veces ha tenido de la mano esa posibilidad de imaginar la utopía, aunque sea como algo lejano, pero por lo que hay que apostar. Avanzando el contexto de violencia y toda la desestructuración también de los años 80 por la violencia, pero también por los gobiernos de esos momentos, también por, qué sé yo, el desborde de todas las estructuras oficiales, en fin, ¿no es cierto? Entonces cada vez es menos posible seguir afirmando lo utópico. Cada vez es más frecuente encontrarnos con estas miradas que colocan entonces a sujetos en los poemas, a hablantes en los poemas, como sujetos desgarrados frente a esa imposibilidad de construir algo que en algún momento incluso se pensó poder construir. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en un poema del primer libro de Domingo de Ramos, ¿sí? Arquitectura del Espanto, ese libro, el poema Banda Nocturna, en que esta banda de algún modo se... Quiero insistir en esto, aunque sea pesado, estamos hablando de poesía y la poesía tiene muchos otros elementos que solamente el discurso contenidista, pero bueno, estamos reduciendo acá a los contenidos fundamentales para que quede claro, ¿sí? En este poema, el hablante poético muestra a una banda enfrentada a las estructuras caducas de la sociedad, pero esa banda como que se va desintegrando, va haciendo evidente su imposibilidad de cohesión y el hablante termina de alguna manera solo, ¿sí? Y también no solamente solo, sino también ya alejado de cualquier posibilidad de seguir mirando en esa misma dirección, ¿de acuerdo? Entonces, esta idea de la caída de lo utópico, yo creo que es absolutamente también importante, ¿sí? Y estamos hablando de tiempos como finales de los 80 y comienzos de los 90, en que los discursos sobre posmodernidad son discursos que también empiezan a tener mucho más acogida y son discutidos más frecuentemente en el escenario nacional. En fin, todo eso también contribuye, ¿no es cierto?, a la caída de las grandes utopías, la caída de los grandes relatos, en fin. Entonces, como que esto deja fuera la posibilidad de imaginar la construcción de una comunidad como podría haberse planteado antes, ¿sí? Sin embargo, y aquí es interesante también esto, ¿no es cierto? Esto es lo que podríamos rastrear en la mayor cantidad de textos de estos años, ¿sí? Que efectivamente se ven afectados por esta imposibilidad de pensar utópicamente, ¿sí? Sin embargo, algunos textos muy marcados también por el impacto de la violencia, por la desestructuración que provoca esto, por la desestructuración colectiva y la desestructuración en los propios sujetos también, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunos casos que a mí me parecen muy interesantes, ¿sí? Porque proponen una mirada utópica, pero desde otros registros, sin excluir, sin dejar de lado la gravedad del momento, ¿sí? Pero como apostando a la posibilidad más que a la posibilidad, diría incluso a la necesidad o a la urgencia de construir algo en esa perspectiva utópica. Para mí, el caso más emblemático con relación a esto es el caso de Las Armas Molidas de Juan Ramírez Ruiz. Las Armas Molidas de Juan Ramírez Ruiz es un poemario complejísimo que tiene muchos niveles, es poesía, es ensayo, es decir, tiene muchas cosas, tiene una dimensión gráfica y visual muy importante, pero también tratando de reducir para que esto vaya quedando claro así de una manera rápida, ¿sí? Por lo menos desde mi lectura, que podría estar equivocada, pero en todo caso creo que tiene cómo sostenerse, ¿sí? Desde mi lectura, Las Armas Molidas es un poemario que probablemente se comience a escribir antes de los años 80, pero que se termina de escribir probablemente en los años 80 y se publica el año 96. Y es un poemario que, como digo, desde mi lectura, lo que plantea es frente a una violencia que en el poemario mismo se plantea, es la guerra
que viene desde los inicios de la propia construcción de la civilización en el territorio que llamamos Perú, es decir, los combates innumerables, dice en algún momento algunos de los poemas de Ramírez Ruiz, es decir, una guerra que sigue y sigue y sigue dándose, que en tiempos de la ruptura a partir de la conquista y en tiempos de la colonia tuvo su corte más importante, pero también sus resistencias más importantes, que en tiempos de la República, estoy diciendo lo que plantean los poemas de algún modo, esas posibilidades de resistencias, por ejemplo, frente a las campañas que terminan con exterminio de comunidades amazónicas, van siendo menores, y que en el tercer momento de poemas de las armas molidas, ya ubicado más claramente en el tiempo contemporáneo, en el tiempo de la violencia, incluso de la violencia de los años 80, incluso con menciones explícitas a personajes o a sucesos, pareciera que la posibilidad de resistir a esa carga de violencia, a esas guerras que están exterminando, se vuelve casi nula. Y entonces, con relación a eso, pues, insisto, en mi lectura, el poemario se propone como la llamada urgente a pensar el Perú de otra manera, como si Ramírez Ruiz estuviera diciendo, si seguimos pensando el Perú del mismo modo, entonces esto simplemente va a terminar con una muerte que nos acabe a todos. ¿Y cuál es la propuesta del libro? La propuesta del libro es plantear, digamos, otra manera, otra escritura, la escritura que en el poemario se llama escritura Hanan, recogiendo las categorías andinas, otra escritura, pero otra escritura que finalmente sostendría otra manera de pensarnos. Podríamos decir, hay toda una carga que hoy llamaríamos de colonial. Necesitamos pensar el Perú no desde las perspectivas planteadas por nuestra herencia occidental, sino plantear la mirada al Perú recogiendo y poniendo como predominantes, ¿sí?, una serie de visiones de la nación, visiones de la comunidad, para no hablar del término nación necesariamente ahorita, visiones de la comunidad en que la importancia de lo indígena sea fundamental, en que sea de algún modo la base para estructurar, lo que tú decías, otro tipo de relación entre los seres humanos. Entonces, efectivamente, el libro termina, los poemas del libro, porque al final hay una parte que podríamos asociar con ensayo, como decía, los poemas del libro terminan justamente con textos, son textos, ¿sí?, que apuestan por una mirada utópica. Pero claro, al mismo tiempo, los poemas inmediatamente anteriores son poemas de desgarramiento, de muerte, de aniquilación. Entonces, como que hubiera la llamada urgente. Entonces, el proyecto de las armas molidas se construye como una mirada utópica, pero ante la urgencia de que si no se hace ese giro, podríamos plantear, entonces no tendríamos, digamos, perspectiva como sociedad. Estaríamos como condenados a esa muerte. De algún modo, yo diría, ese es el caso para mí más interesante de recuperación de lo utópico en ese contexto de la poesía, ¿no es cierto? Claro, como te digo, no está desconociendo la urgencia de atender a la violencia que aniquila, pero sí está proponiendo la necesidad de una mirada que en los poemas se vislumbra, se llega a vislumbrar, ¿no? Y entonces sí, ahí hay una posibilidad de pensar en, otra vez, comunidad, ¿no es cierto?, de pensar en algo que se puede construir y que puede cohesionar, pero desde otras miradas, no desde las miradas habituales. Es decir, la mirada crítica respecto de los discursos oficiales absolutamente sigue, ¿no es cierto? Y lo que se propone es, sí, necesitamos construir algo cohesionado que no niega, además, la multiplicidad, la diversidad, la heterogeneidad, ¿sí?, pero algo que finalmente suponga una cohesión como colectivo desde esa heterogeneidad, ¿sí?, pero de cara a la urgencia del momento, ¿no? Hablando ya de textos más recientes, tú mencionabas el caso del artículo sobre Victoria Guerrero, o los artículos sobre Victoria Guerrero que he trabajado. El libro sobre el que he trabajado más de Victoria Guerrero es Ya nadie incendia el mundo, cuyo título también tiene que ver con esta
Es decir, en una de sus lecturas posibles tiene que ver con esta imposibilidad de la utopía, y sin embargo el libro termina también como haciendo no vislumbres claros de la utopía, sino, digamos, pequeños alumbramientos, pequeñas lucecitas que deberían llamar a volver a incendiar el mundo, es decir, a volver a pensar en cómo el mundo puede ser diferente a lo recibido, ¿no es cierto? Pero claro, en este caso de suma fragilidad, el libro es del 2005, veníamos de casi inmediatamente de toda la carga de violencia de los 80 y de los 90, y claro, en este libro que también es como una mirada que no solamente evalúa al sujeto hablante femenino, y ahí lo importante de la marca de género es también algo que hay que recalcar, pero no solamente el sujeto, sino también la nación, también la propia poesía, es decir, los poetas y qué hicieron o no hicieron, dijeron o no dijeron, pueden o no pueden hacer o mirar los poetas. Es decir, es un libro bien interesante en tanto trabaja con esos varios niveles y claro, y de alguna manera también propone la necesidad de, aunque sea muy frágil, volver a considerar eso que es pensar en que las cosas podrían ser diferentes, ¿no? Otro libro, ya para cerrar esto, que también me interesa con relación a eso, creo que del mismo año 2005, ¿sí? Es Tratado de Arqueología Peruana de Roberto Sariquey, en que también en un recorrido que está organizado casi a la manera de un ensayo, costa, sierra, selva, digamos, en un recorrido sobre el Perú, ¿sí? De algún modo también plantea desde la heterogeneidad, y no solamente desde la heterogeneidad de la mirada, sino desde la heterogeneidad de discursos implicados en el poemario, ensayo, lírica, anotación, crónica, apunte en la libreta, diario, todos esos discursos también implicados en la construcción de una posibilidad poética que de algún modo piense otra vez de una manera distinta el país, ¿no? Y creo que es importante hacer esos matices entre los diferentes poetas, las diferentes épocas y las propuestas que van surgiendo, incluso cuando en una misma década coexisten posicionamientos distintos. Me parece por ahí interesante subrayar esos casos que usted mencionaba, por ejemplo, de Domingo de Ramos, si los comparamos, como por ejemplo, más adelante con un poeta como Juan Ramírez Ruiz, que publica en los años 90 Armas Molidas, pero que venía escribiendo desde años atrás. Creo que esta mirada global a todas estas tendencias respecto a las utopías es urgente como para reconstruir cuáles son esos posicionamientos que decía hace un momento. Pero bueno, ahora ya pasando al tercer punto, al tercer eje, creo que me interesaría ahora centrarme en un tema que opera tanto en el plano social como en lo subjetivo. Creo que la primera pregunta, que iba más al tema de la identidad, del sentido de pertenencia, apuntaba más a la individualidad, el tema de lo social, que fue hace un momento la segunda pregunta, que tenía que ver más con esta especie de fisuras entre los lazos sociales, pero creo yo que hay un tema que está recorriendo esas dos dimensiones, y me refiero específicamente a las emociones. Creo que un tiempo esa parte, cierta corriente teórica ha puesto en discusión cómo es que ciertas dinámicas de afecto muchas veces están presentes en los textos literarios y movilizan emociones. Creo que en el caso de la poesía peruana y la nación, me parece que los estructuras de sentimiento que se han dado a conocer en el siglo XX son de muy diversa índole. Yo decía hace un momento en la primera intervención que hay ciertos textos que más bien apuestan por el orgullo patriótico, la devoción nostálgica, pero son más que nada textos de las dos primeras décadas del siglo XX, y sin embargo en las últimas décadas creo que el punto en común es la desazón, el desengaño, el dolor, el fracaso, el descalabro, el colapso. Creo que son todos estos núcleos semánticos que comparten los poetas de alguna u otra manera, e incluso la rabia. Creo que eso también es uno de los sentimientos que más se expresan en poetas, sobre todo de los movimientos o de los grupos, de las agrupaciones que por entonces surgen. Quería preguntarle, doctor Checa, ¿cuál sería su análisis de la función emotiva de los poemas de la segunda mitad del siglo XX en el Perú, y específicamente aquellos que abordan la nación? Sí, creo, como tú señalas, creo que lo que prima es esa mirada de descontento, de
no solamente incluso descontento, rabia, miedo, sino también desconcierto, podríamos decir. Es decir, muchos de estos poemas, y acá vuelvo a algo de lo que decía, es decir, hay momentos en que ya sea desde los propios poemas y momentos no tan atrás, momentos, digamos, relativamente recientes, en que desde los propios poemas o desde las afirmaciones colectivas de algunos grupos poéticos, el asunto se planteaba de una manera bastante más afirmativa, podríamos decir, ¿no es cierto? Es decir, bueno, esto debe ir en esta dirección, se debe construir en esta dirección, pero muchas veces, estoy pensando ahorita, por ejemplo, en Hora Cero y en los manifiestos de Hora Cero en los años 70, pero muchas veces, a pesar de que el discurso era un discurso que planteaba, digamos, la afirmación respecto de lo que debía ser la poesía, los poemas que también se inscriben en las poéticas planteadas por el grupo, pero los poemas nos planteaban sujetos mucho más afectados, mucho más heridos, mucho más incapacitados, digamos, para establecer esos nexos que los propios manifiestos sí mencionaban, ¿no es cierto? Entonces, evidenciando justamente la carga de subjetividades heridas, de subjetividades desarraigadas, de subjetividades desconcertadas o de subjetividades que lo que plantean es justamente la pregunta de dónde estoy, qué hago aquí, cómo miro incluso lo que tengo alrededor. Me da la impresión, no te podría hacer un esquema, digamos, cerrado sobre este punto, me da la impresión de que la, en los años 80 y 90, eso es lo predominante. No digo otra vez lo único, ¿no es cierto? Pero sí lo predominante. Pero me da la impresión al mismo tiempo de que ya avanzando en los años 2000, también comienzan a encontrarse algunas posibilidades, como decía, un poco más vinculadas, podríamos plantear, con este hecho de apostar por construcciones, ¿sí?, que sean un poco más definidas, es decir, no quedarse solamente en la indignación, no quedarse solamente en el sufrimiento, no quedarse solamente en la expresión del horror, sino también plantear miradas que tienen, que encierran alguna dimensión propositiva. El caso que te decía, por ejemplo, hace un momento de Roberto Sariquiei y Tratado de Arqueología Peruana. O pensando en algo mucho más reciente, por ejemplo, ¿no es cierto? Podríamos plantear, si bien es importante allí la discusión, es importante el trabajo con el lenguaje, que es difícil de expresar, pero el trabajo que hace Santiago Vera en Constitución Política del Perú, si bien es un trabajo de deconstrucción del discurso de la Constitución que casi pone la Constitución en el terreno de lo absurdo, podríamos plantear, al mismo tiempo, al proponerse de esa manera, está también como reclamando la necesidad de mirar, ¿sí?, algo que pudiera organizarse de algún modo. Creo que eso es interesante también. Es decir, sí, aquí tenemos la evidencia de casi un discurso construido sobre la base de una serie de tejidos que casi no le dicen nada concreto a nadie, ¿no es cierto? Pero más allá de esa deconstrucción y esa puesta en cuestión, que el libro se llame de esa manera, también está reclamando algo en relación con la mirada que se puede tener. Santiago Vera decía en algún momento, sí, no quiero que se relacione tanto, porque el libro apareció cuando estaban todas las discusiones sobre la Constitución o las posibilidades de la nueva Constitución, no quiero que se relacione tanto con estas discusiones porque no se ha trabajado de esa manera, pero sin duda sí está detrás de ese libro la pregunta de, bueno, ¿cuál sería, si es que habría, y entonces las preguntas son importantes, la posibilidad de pensar en un discurso que nos lleve a una organización de algo con una cohesión de lo colectivo, ¿no?
Creo que el poemario de Santiago Vera fue una grata novedad en su momento y creo que ha suscitado varias reacciones y probablemente creo que va a ser uno de los textos de referencia en décadas posteriores. Creo que tiene todo lo necesario para hacer un texto al cual volver una y otra vez desde la crítica y la investigación. Bueno, doctor Chueca, muchas gracias más bien por sus comentarios y apreciaciones. Creo que es una charla muy fructífera y espero que gran parte del contenido que hemos puesto hoy anime a más investigadores a explorar la relación tan compleja y hasta cierto punto densa, como ya hemos visto que existe entre poesía peruana y nación. Eh, yo animo también a que las personas que están viendo eso revisen sus artículos. Casi la gran mayoría de esos textos afortunadamente están en libre acceso, así que pueden ustedes de repente revisar ahí en los buscadores especializados cada uno de los artículos del profesor Chueca. Y bueno, antes de terminar, quería saber si tiene usted algunas palabras, unas palabras finales, si es así. Adelante, profesor, por favor. Bueno, solamente dos cositas. La primera, volver a agradecerte y a todo el equipo que está trabajando estos encuentros, estas entrevistas. Y lo segundo, insistir en algo que ya he insistido 2 veces, pero creo que es importante seguir insistiendo. Hemos hablado de poesía y hemos hablado de poesía sobre todo a partir de nudos conceptuales, nudos ideológicos, ideas que guían, pero no hay que olvidar nunca que poesía es mucho más complejo que solamente sus ideas explícitas, digamos, ¿no es cierto? Que todo el lenguaje de la poesía es algo, y creo que eso es parte probablemente de las dificultades, pero de la riqueza y entonces de la maravilla de acercarse a la poesía, de poder aprovechar también todos estos aspectos vinculados con lo visual, con lo sonoro, con el tipo de léxico que se utiliza, con la sintaxis que se construye, en fin, todos esos aspectos son necesariamente fundamentales para acercarnos a un poema o a un libro, digamos, tratando de mirar sus diversas magnitudes un poco más ampliamente, ¿no? Bien, entonces muchísimas gracias, profesor. Ya damos entonces concluida la entrevista y muchas gracias también a quienes nos han visto y esperamos reencontrarnos en una próxima oportunidad.